desde afuera, rompiendo la realidad. Lo tengo a Enrique Zuleta Puseiro del otro lado. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido desde afuera. Mi nombre es Jorge Gres. Un placer conocerlo. ¿Cómo está usted? Igualmente, un abrazo para todos. Buenas noches. ¿Lo puedo tutear? ¿No se ofende? ¿Lo puedo tutear? Sí, por supuesto. Enrique, yo soy muy seguidor de tu trabajo y quisiera que en un día como hoy me cuentes cómo ves la llegada de Scioli, cómo ves al gobierno de Alberto y si puede haber cambios en las próximas horas. Bueno, el gobierno está afrontando un momento de la realidad, porque todos estos 2 años han sido en la bruma de realidad. La pandemia puso al gobierno en escenarios ficticios, tremendos, catastróficos, apocalípticos, muy difícil orientarse. Al mundo le fue difícil orientarse. No hay ningún país que haya quedado al margen de lo que significó la pandemia. Y después le llegó una prematura presión de acuerdo con el fondo, y no muchos países arreglaron con el fondo, la Argentina lo hizo. Estaba más complicado, había asumido compromisos, tal vez hubiera habido que resolver esto inmediatamente, llegó el gobierno cuando tenía toda la legitimidad, dejó de estar, seguramente el Frente de Todos no tenía la consistencia necesaria, fue un frente muy exitoso electoralmente, pero le faltaba ajustar muchas cosas internamente, no hubo acuerdos, hubo desencuentros, entonces se perdió muchísimo tiempo. Cuando llegó el acuerdo estaba demasiado jugada la situación internacional. Y hoy el gobierno está tratando de enderezar el rumbo. Yo creo que eh, lo principal es que este reajuste del gobierno, que significa la entrada de Scioli, me parece que va a generar un proceso de unidad, o de mayor unidad, o de menos conflicto. Eso es imprescindible, porque realmente la situación argentina es muy grave, no tan grave como otros países. Veamos la elección de Colombia el domingo, o veamos la situación de Chile o de Perú. No hay ningún país que esté al margen de la crisis del sistema político de Argentina. El sistema político tal vez no representa, no cuida, no cura, no asegura el futuro, pero funciona. Hay premios y castigos, se vota, funciona con grandes imperfecciones, pero en el resto de los países que nos rodean, salvo el caso de Uruguay y parcialmente el Brasil, el resto, el sistema político está paralizado, está bloqueado, al extremo de elecciones como lo que va a haber el domingo en Colombia, donde los partidos tradicionales han desaparecido, como desaparecieron ya en Chile o en el Perú. Entonces me parece que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver la Argentina en perspectiva. Es decir, nada de lo que pasa en Argentina deja de pasar en otros lados. Tampoco eso es un consuelo, pero es imprescindible que lo hagamos, porque si nosotros pensamos que todo lo que nos pasa por razones nuestras, e ignoramos lo que está pasando afuera. Por ejemplo, veamos hoy los mercados. Mercados pasando a 2.400 riesgos país. Bueno, hoy se derrumbó Wall Street. Es un derrumbe impresionante, con una suba de tasas que es la mayor en 30 años en Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, el comportamiento de las bolsas europeas, la española, por ejemplo, 130 puntos abajo del IBEX, son todas situaciones de pareja gravedad. En Argentina vivimos esto como si fuera terminal, como si fuera final, pero insisto, hay que mirar esto con perspectiva comparada, en primer lugar, y en segundo lugar, hay que saber que estas cosas ya nos han pasado, ya las hemos vivido, lo que tenemos un poco más de edad, lo hemos vivido, no de manera igual, no es la misma lógica, pero iguales causas siguen produciendo iguales efectos, es decir, un país que le cuesta enderezar el sistema político, le cuesta hacer diálogo, acuerdos, nadie se resigna, nadie quiere ser segundo, nadie afloja, todos pulsean hasta el final, hasta el extremo, hasta el límite, y entonces lo que tenemos es un factor de inseguridad política. Ahora, si uno se va de Buenos Aires, yo trabajo mucho en el interior, muchísimo, trabajo en 12 provincias, y uno ve que prácticamente todos los sectores están funcionando, está funcionando a medio plazo. Tenés el litio, tenés la minería, la explosión del campo, el gas, el petróleo, el país funciona. Los gobernadores empiezan a dialogar, que nunca lo habían hecho.
emprenden procesos juntos. En el medio plazo está asegurado. El problema es el corto plazo y la política nacional. Es una política de desencuentros, de conflictos. Yo creo que el gobierno, sin embargo, tiene un instinto de conservación, pero que la llegada de Scioli le va a dar un sentido electoral más fuerte. No tenía candidatos, Scioli es un candidato, pero además sobre todo va a dar su factor de unidad. Me parece que no va a haber muchos pretextos ahora para divisiones estériles. Enrique, ¿qué tenés como información y qué tenés como interpretación sobre la expresión de los movimientos sociales prácticamente a diario frente al Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, los movimientos sociales son muchos y muy diversos, con lógicas distintas. Hay movimientos sociales que giran alrededor del peronismo y en esos movimientos tenemos algunos con una influencia muy fuerte de la iglesia, otros tienen organizaciones de base, en general apoyan al presidente, tienen diferencias con lo que podríamos llamar las organizaciones de base del peronismo como fuerza política. Después están muy fuertes, y estos son los que realmente llevan la calle, y controlan la calle hoy, me parece, que la izquierda tiene una estrategia propia, no la estrategia, es una estrategia de poder, de presencia en las calles, de crecimiento electoral. Fue la tercera fuerza política de la provincia de Buenos Aires, y la izquierda no es una izquierda estructurada alrededor de fuerzas políticas, es una izquierda que en los 70 le llamábamos trotskistas. No existe más el trotskismo, pero es una izquierda que gana terreno sobre la base de una postura contra el sistema. Presionan buscando soluciones. Las soluciones son muy difíciles de implementar. El Estado social en la Argentina tiene un tamaño que no es tan grande como dicen, pero es lo suficientemente grande para no poder ser mantenido por una exigua base de contribuyentes, y en consecuencia presionan, logran en el desconcierto de la política un espacio. Sería deseable que esa energía que tienen los movimientos sociales se volcara en un sentido más convergente, en un sentido más constructivo. ¿Cómo vamos a poder reconstruir el mercado de trabajo? Lo tenemos que reconstruir, tenemos que generar confianza, tenemos que generar instituciones, normas que nos permitan que un argentino le vuelva a dar trabajo a otro argentino. Esa es una situación que única en el mundo. Algo no funciona, por supuesto, que son muchas las cosas que no funcionan, pues más complejo, pero lo han resuelto casi todos los países que nos rodean, incluso países que tienen crisis aún más profundas. Esta es la prioridad, y esa prioridad no aguanta más. Igual que no aguantaba más arreglar la deuda. Se arregló la deuda tardíamente. Bueno, con el trabajo nos pasa lo mismo. Y con el problema de a dónde va el sistema de subsidio social también nos pasa lo mismo. Estamos retrasados, no nos dedicamos, cedemos a las presiones, no pensamos estratégicamente, pensamos reactivamente. En consecuencia no encontramos las soluciones. Sin duda alguna. Ahora, yo te he escuchado decir, y lo he podido comprobar empíricamente con algunas otras lecturas que he hecho de encuestas y algunos amigos con los que he hablado, que hoy, si la elección fuera hoy, Juntos por el Cambio ganaría por 5 o 6 puntos la elección. La llegada de Scioli, ¿cambió esto? Desde noviembre pasado, la diferencia que existe en Juntos por el Cambio, sin candidatos, pues tiene muchos candidatos, y sometido a un proceso de división interna. Evidentemente Milei le está haciendo un daño en el electorado urbano metropolitano, sobre todo en Córdoba, en Santa Fe, en la parte de la ciudad de Buenos Aires y de Buenos Aires. O sea, es un electorado inestable, pero así todos son 4 o 5 puntos de ventaja. Mes a mes se sigue reiterando. El oficialismo no tenía candidato. Scioli creo que es un candidato, no quiere decir que tenga garantizado el éxito, pero es un candidato. Creo que va a encontrar mucho acuerdo, no va a ser un candidato seguramente definitivo, pero no había ningún candidato. Scioli está acostumbrado a eso. Scioli ganó las elecciones presidenciales que hizo, le ganó ampliamente Macri en primera vuelta, perdió en la segunda vuelta por 3 puntos. A mí me parece que Scioli esta vez es posible que tenga mejores apoyos. La otra vez le costó desde la provincia de Buenos Aires armar una plataforma, tuvo que ceder una vicepresidencia, no tenía la confianza de todos. La verdad que el gobierno nacional no le hizo las cosas fáciles. Puede en este momento
ser un candidato. Sobre todo lo que es hoy es un vector electoral que funciona, porque él no es un ministro ni es un administrador, es un candidatazo. Entonces, como candidato le va a dar energía en el Gran Buenos Aires, que es donde está el agujero negro que se le ha producido al oficialismo. El gran problema del oficialismo es la pérdida de casi 9% de los votos en el Gran Buenos Aires. Eso lo puede recuperar Scioli. Ahora, sin dólares, sin la ayuda del gobierno, es difícil. Es decir, el gobierno lo ayuda. Scioli está acostumbrado a convocar a los sindicatos, cuenta con la confianza de los empresarios, no tiene rechazo en los medios, y sobre todo transmite una energía que no transmitía nadie. El gobierno no tenía ningún candidato, no tenía ningún candidato. Massa no era candidato, Enrique Massa, Cristina, que se habló en su momento. Massa no puede, Massa no puede ser candidato. Si bien es un gran candidato en abstracto, en este momento es el presidente de la Cámara de Diputados, garantiza la estabilidad institucional. Es el único capaz de producir consenso, de armar equipos, de juntar a las partes, de evitar que se rompa lo poco que hay de diálogo político. Y sobre todo, si va a haber un diálogo político, no hay otra figura o más. Entonces, una persona que tiene esas características no puede ser candidato presidencial rompiendo a todo o nada, ahora o nunca, como son las campañas polarizadas. Tiene otra misión que cumplir. Si quisiera él dejar eso e ir de candidato, le costaría mucho, porque la gente no entendería bien que un Massa, que es un Massa dialogante, sereno, estratégico, con ciertos rasgos de oportunismo, que de pronto se convierte en una especie de candidato presidencial a todo o nada. Yo no lo veo, creo que tiene una misión que cumplir mucho más importante desde el punto de vista político y además desde el punto de vista del propio oficialismo. No hay nadie que pueda cumplir el papel. Fíjense las dificultades que ha tenido el oficialismo para sustituir a Máximo Kirchner en la presidencia del bloque. Yo digo, una presidencia del bloque es una presidencia que está en los luz de distancia de Máximo Kirchner. Imagínense si tuvo esa dificultad el oficialismo con el propio bloque, lo que le pasaría si perdiera la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo no lo veo. Cristina no es candidata, nunca ha manifestado su opinión de ser candidata. Yo me imagino que puede ser. Hay una hipótesis que si Macri fuera candidato, seguramente Cristina sería candidata. Pero Macri no puede ser candidato, tiene derecho a ser 80%. Si llegara a ser candidato, yo creo que Cristina va a salir de candidata, porque evidentemente hay una confrontación de visiones del país y difícilmente rehusara a encabezar el sector que repudia la experiencia de Macri. Por otra parte, si no fuera Macri, fuera Rodríguez Larreta, el candidato más competitivo para eso es evidentemente Scioli. Hoy por hoy no veo ningún gobernador que tenga intenciones siquiera de ser presidente. Todos los gobernadores están cerrados en sus provincias, les va muy bien en general a todos. Ningún gobernador tiene menos del 45% del apoyo, eso es nuevo. Los gobernadores tienen las provincias en caja, manejan el déficit, han producido paz social, atraen inversiones, funcionan, avanza la regionalización, la del litio del noroeste, la del Golfo San Jorge, la del petróleo y el gas, la hidrovía, todo lo que es la región cuyana, la región centro, los gobernadores dialogan. Es una fuerza muy grande. La Liga de Gobernadores que se acaba de crear es una fuerza política, pero no tiene un candidato ni creo que lo vaya a tener. ¿Eduardo de Pedro tampoco? ¿Guado de Pedro tampoco? No creo que sea candidato. Él mismo ha hecho unas declaraciones, no es una figura carismática ni representa un proceso de unidad. Es uno de los líderes de un sector del kirchnerismo. No todo el kirchnerismo, de un sector del kirchnerismo. A mí me parece una figura muy interesante, una revelación en muchos aspectos, pero bueno, ser presidente requiere muchísima más energía representativa y desplazamiento. Faltan 10 meses para las elecciones, ¿eh? En marzo o abril del año que viene se va a estar votando en 8 provincias.
Sí, eso lo tengo claro. Enrique, bueno, para cerrar, ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras decir que a mí se me haya escapado? Posiblemente eso ocurra, así que No, bueno, vos que tenés, hemos empezado un diálogo, seguiremos algunas otras noches. Hay muchos temas. vos que tenés mucha más capacidad que yo, ¿qué me faltó analizar? Más allá de la posible salida de Guzmán, que no te quiero meter ahí porque sería comprometerte. ¿Qué me faltó preguntarte? No, yo creo que uno de los problemas que no tiene bien resuelto el gobierno, y cuando sale el presidente se nota mucho, y es en la política exterior. Cada vez que sale el presidente se encuentra a sí mismo, avanza, cumple un papel interesante, se consolida. Debería hacer una política exterior mucho más abierta, mucho más potente, mucho más confiable. Y confiable quiere decir capacidad de generar confianza, menos abrupta. Debería jugar el papel que la Argentina tiene que jugar, porque la flor de una política es la política exterior. Si consideramos a la política como un árbol, bueno, las flores es la política exterior. Ahí hay un destino de cumplir. La Argentina lleva muchos años que no cumple, que se mira a sí misma, se mira el ombligo, mire, no necesitamos embajadas, por ejemplo, no una embajada en Italia, 3 embajadas en Italia, 4 en España. Necesitamos encontrarnos con los países europeos, que son nuestros países, la mitad de los argentinos son italianos, son españoles. Tenemos que remodelar las relaciones con Europa, con casi todos los países, y estar muy presentes en América Latina. Estamos demasiado encerrados, a veces son temas de los que han quedado pendientes. Por sí o por no, para no comprometerte. ¿Guzmán se iría en las próximas horas o en los próximos días? No. No ¿Vos qué tengo idea, tenés? no tengo idea, no tengo idea. No creo que represente mucho. Guzmán ha cumplido la misión estoy de acuerdo con el fondo, no es un ministro de Economía, fue un negociador de la deuda, todos los papeles que le hacen cumplir son papeles para los cuales no está ni preparado, ni tiene equipos, ni tiene respuesta. Creo que se cometió un error al mantenerlo allí, porque cumplió y cumplió bien, pero era acordar con el fondo. Y acordar antes, que esa fue la mejor parte de Guzmán, con la deuda privada. Para después pedirle a Guzmán que el gobierno Guzmán es apenas en este momento es un experto negociador de la deuda, pero en el fondo no es un hombre que represente ni tenga equipos, ni tenga mayoría. Yo no lo he escuchado ideas de fondo sobre empleo, sobre producción, sobre cosas que superen el cortísimo plazo. Incluso los propios mercados financieros se lo han fumado día tras día, ¿no? Me parece que no creo que agregue mucho. Creo que a Alberto Fernández no quiere soltar ningún ministro, pero hay muchos ministros que no le funcionan. Están mucho mejores ministros en varias áreas. Le anda bien infraestructura, le anda bien interior, pero no le anda bien, claramente no le anda bien este trabajo, ni le anda bien la política exterior, ni le anda bien la economía. Estamos muy mal en ese sentido, y no se pierde nada con ceder otras personas, buenos equipos. Necesitamos gente más independiente, además en algunos cargos estratégicos. Necesitamos mejorar el Banco Central, la FIP, el CES, el PAN. Necesitamos gente más independiente, mucho más técnicos, mucho más preparados para resolver los problemas. Nos están tapando muchos problemas. Bueno, Enrique, te agradezco un montón la entrevista. Te vemos en Animales Sueltos. ¿Hay alguna otra cosa que mencionar? ¿Algún libro en camino? ¿Algo para que tengamos que No, contar, que la gente no sepa? también, estamos en contacto, en todo caso. Te mandamos un abrazo grande, te queremos mucho y te agradecemos un Un montón gran tu tiempo, abrazo. de verdad, de corazón. Gracias. Gracias por la Bueno. invitación. Desde afuera, rompiendo la realidad.